Demoledora carta de Naciones Unidas al gobierno de Noboa por la descomposición del Estado de Derecho en Ecuador. 8 relatores de Naciones Unidas han escrito una durísima carta al gobierno de Noboa, denunciando hechos muy graves en materia de derechos humanos y la grave crisis democrática en nuestro país. Hacen además recomendaciones urgentes y preguntas específicas a las que exigen respuesta. Se quejan de manera explícita de que el gobierno no les contesta. Se trata de una carta de 21 páginas, cuyas grandes líneas resumo a continuación. Que nadie se deje engañar por el lenguaje técnico jurídico empleado. Nunca antes Ecuador había sido blanco de semejante nivel de crítica por parte de Naciones Unidas como lo que hemos visto en estas últimas semanas. Uno de los temas centrales de la carta de los relatores es el uso erróneo y engañoso por parte del gobierno de Noboa del término terrorismo. Sostienen que conductas vinculadas al crimen organizado están siendo equiparadas automáticamente con el terrorismo sin cumplir los criterios internacionales. Básicamente, los relatores están denunciando que Noboa habla de terrorismo para protegerse y justificarse. En ese mismo sentido, los relatores expresan su preocupación por el incumplimiento del gobierno de Noboa de normas internacionales en lo que se refiere a la declaración del conflicto armado interno. Los relatores también expresan su preocupación con que el gobierno esté afectando la independencia judicial. La lucha contra el crimen organizado no puede justificar interferencias del gobierno en la justicia. Esta acusación es por supuesto gravísima. Están diciendo que el gobierno controla la justicia. En esta misma línea, los relatores cuestionan los estados de excepción constantes, hablan de la estigmatización de la oposición, de los movimientos sociales, del movimiento indígena, se refieren a la intimidación a la Corte Constitucional. Los relatores denuncian, por supuesto, que la situación de los derechos humanos es muy grave y que no hay procesos rigurosos de investigación y rendición de cuentas en casos de abusos. Sobre la base de su diagnóstico, los relatores enumeran una serie de reformas que se deberían realizar principalmente en la Asamblea Nacional para frenar los abusos de Noboa. La carta es demoledora. En todos mis años siguiendo la política exterior de Ecuador, sea desde la academia o desde el ejercicio de funciones públicas, no recuerdo haber leído algo tan condenatorio en tantos frentes por parte de Naciones Unidas. Ojalá periodistas lean esta carta en su integridad, medios de comunicación cubran este hecho inédito y se abra un verdadero debate nacional sobre la urgencia del rescate de nuestra democracia. Daniel Noboa, un acuerdo comercial que favorece más a Estados Unidos, lo bueno, lo malo y lo feo que revela el ART firmado por Ecuador. Expertos advierten que el ART firmado por el gobierno de Daniel Noboa impone obligaciones duras para Ecuador, mientras Washington concede beneficios limitados y mantiene intacto su margen de maniobra. El Acuerdo de Comercio Recíproco, ART, firmado entre Ecuador y Estados Unidos el 13 de marzo de 2026, ya se encamina a su primera prueba institucional. El gobierno anunció que esta semana enviará el documento a la Corte Constitucional para que determine el procedimiento que debe seguir antes de su entrada en vigencia. Sin embargo, mientras el Ejecutivo defiende el tratado como una salida para aliviar la presión arancelaria impuesta por Washington, crecen las voces que sostienen que el convenio beneficia mucho más a Estados Unidos que a Ecuador. La principal crítica no apunta solo al contenido comercial, sino a la asimetría del acuerdo. Para varios economistas y analistas, el ART no funciona como un tratado clásico en el que ambos países abren mercados en condiciones similares. Al contrario, Estados Unidos mantiene un acceso limitado y selectivo para los productos ecuatorianos, mientras Ecuador asume compromisos amplios para desmontar barreras, flexibilizar controles y facilitar la entrada de bienes, servicios e inversiones estadounidenses. Alberto Acosta resume esa lectura con una frase contundente: el acuerdo es un animal único. A su criterio, en lugar de que ambos países se abran mutuamente, lo que ocurre es que Estados Unidos cierra su mercado y Ecuador abre el suyo. Desde esa perspectiva, el ART no sería una victoria comercial para Ecuador, sino una negociación marcada por la presión de las sobretasas impuestas por la administración de Donald Trump. Esa presión es el origen político del acuerdo.
Washington presentó el ART como parte de su estrategia para corregir lo que considera prácticas comerciales injustas, eliminar barreras que afectan a sus exportadores, ampliar el acceso al mercado ecuatoriano y fortalecer a las empresas y trabajadores estadounidenses. En otras palabras, el tratado fue diseñado desde la lógica de los intereses de Estados Unidos. Un informe de Cortes advierte que Ecuador está dando beneficios permanentes para Estados Unidos, mientras los que otorgó el país norteamericano podrían ser solo temporales. Y esa lógica se nota en el contenido.